Bueno, ya estamos de regreso, vamos a seguir en el tema de la pensión garantizada universal. Ya hemos puesto sobre la mesa lo que ocurre con el financiamiento, con las exenciones, con el impuesto a los súper ricos, que es un poco lo que está en la discusión legislativa. Pero también hay organismos técnicos que se han pronunciado respecto a esto, Nico Paulo. Exactamente, y esta es noticia de último minuto. Hace aproximadamente unos 15-20 minutos, el Consejo Fiscal Autónomo envió su informe que fue solicitado por el Congreso para que evaluara la forma de financiamiento que ha propuesto el gobierno para la pensión garantizada universal. Esto salió recién, por lo tanto, son varias páginas y yo me atrevería a decir que hay tres mensajes importantes, Vivi. Uno, y que es para mí el más importante, tiene que ver con el financiamiento vía reducir o eliminar exenciones tributarias, que es el corazón del proyecto, uno de los dos proyectos que está en el Congreso. Y quiero leer exactamente qué es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo para que lo conversemos. El Consejo advierte que no tiene mayores efectos en deuda estructural o déficit estructural esta forma de financiamiento en el largo plazo. Eso por un lado. Aquí viene lo importante. Sin embargo, advierte sobre la fecha de entrada en vigencia de esos cambios a las exenciones, ya que los ingresos que provendrían de esa fuente dependen de la aprobación de un proyecto separado del que crea la pensión garantizada universal. Por eso, el Consejo Fiscal Autónomo sugiere buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios, es decir, reducir o eliminar exenciones, sea anterior o que al menos coincida con la entrada en vigencia de la pensión garantizada universal. ¿Qué es lo que está diciendo en resumen el Consejo Fiscal Autónomo? ¿Cómo? Son dos, para que lo entiendan las personas. En estos momentos hay dos proyectos. Sí. Uno que dice que se eleven a 185.000 pesos esta pensión garantizada universal. ¿No es cierto? Ese es uno. Y el otro es cómo se financia esos 185.000 pesos. Son dos distintos. Sí. ¿Y cuál fue, por ejemplo, la crítica que hizo en la carta Andrea Repeto, José de Gregorio, Que los Rodrigo números no Valdés? daban en el fondo. Uno, que los números, según ellos, algunas partes no daban. Y lo otro, si estos son proyectos separados, puede darse el caso de que se apruebe elevar, hacer la pensión garantizada universal, pero no esté todavía aprobado cómo se financia. Claro, y que no estén esos recursos efectivamente para poder materializar esta política pública. ¿Qué pasa si no se aprueba el financiamiento? Y si se aprueba la pensión garantizada universal, hay que empezar a pagarla. ¿Y de dónde se saca la plata? Que se genera el problema. Sácame de una duda, Nico. Entonces, ¿esto qué es lo que dice Vivi para Sí. el Consejo Fiscal Autónomo? No deje para después la aprobación del financiamiento. Tenga al mismo tiempo o incluso antes del proyecto en general aprobado el financiamiento vía reducir exenciones o eliminar exenciones tributarias. Es que aquí el gobierno ha dicho que esto está financiado, pero después cuando uno entra en el detalle se habla de, es 0,9, ¿cierto?, del PIB, y se está financiando y lo que se asegura es de un 0,6, entonces es lo que falta, lo que estaría en la discusión respecto a las exenciones tributarias, ¿no? Ese 0,9% son 0,3, 0,35% exenciones tributarias. ¿Qué está relacionado con aquello? 0,1% fondos de reserva de pensiones y 0,4% lo que se ha hablado con holguras, gastos que están ya provisionados en el presupuesto, etcétera. Como un tercio de este financiamiento depende de las exenciones, aquí, ¿cuál es el Consejo Fiscal Autónomo? No postergar esa discusión. No postergar. Apruébelo al mismo tiempo o antes de. Y eso es muy importante porque esa es la discusión que está ahora en el Congreso. Se habla de que en el Senado se pueda fusionar, se pueda ver al mismo tiempo. Y es exactamente ahí donde apunta el Consejo Fiscal Autónomo. No apruebe proyectos de ley sin que también esté aprobado el financiamiento. Pero es como de toda lógica igual. Es de toda lógica. Y eso es lo que está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo y para mí es el principal mensaje que da en su informe. Y yo creo que va a tener inmediatas repercusiones políticas porque el mismo Congreso le dijo al Consejo Fiscal Autónomo, pronúnciese. Yo estuve revisando, Vivi, y te voy a ser bien sincero. Aquí hay mucho, obviamente, aspecto técnico, mensajes que hay que leerlos varias veces para saber exactamente a lo que se refiere el Consejo Fiscal Autónomo. Yo no vi mayores críticas respecto a la forma de financiarlo. Sí, la primera es que no deje para después el financiamiento que se pueda aprobar vía eliminación de exenciones tributarias.
Eso es el punto principal. Ellos no se pronuncian directamente en torno a las exenciones, cuando hablamos del mercado de capitales, el IVA, porque también hay un tema ahí de los servicios donde podría esto encarecer el trabajo de los profesionales, cuando emiten la boleta. Por lo menos el resumen que yo vi que envió el Consejo Fiscal Autónomo, que te digo, o sea, salió hace 20 minutos, sí, no se refiere a la calidad o al detalle de las exenciones. Sí. Tampoco, por ejemplo, al impuesto a los súper ricos, que fue después. Fue recién. Sí, eso no está incluido. Segundo mensaje, Vivi, también importante. ¿Te acuerdas que de ese 0,9% del PIB, 0,1% venía de lo que se deje de aportar al Fondo de Reserva de Pensiones? Por ley, el gobierno, o los gobiernos, tienen que aportar entre 0,2 y 0,5% del PIB a este Fondo de Reserva de Pensiones que se usa para pagar, por ejemplo, el pilar solidario o también dinero de antiguo. Que esto reemplaza el pilar solidario en el fondo. Exactamente. Esta pensión garantizada universal. Entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto? En vez de entregar 0,2% del PIB al año, vamos a entregar a ese fondo solamente 0,1%, para que el otro 0,1% vaya a financiar la pensión garantizada universal. ¿Y qué es lo que dice el Consejo? Ok, como van a dejar de entregar 0,1% a este Fondo de Reserva de Pensiones, no puede dejarlo así. Tiene que buscar otra fuente de financiamiento porque va a provocar déficit a futuro. Segundo mensaje del Consejo Fiscal Autónomo. Y tercer mensaje del Consejo Fiscal Autónomo, un poco más técnico, dice: no haga proyecciones de financiamiento a largo plazo solo hasta 30 años, que es como está en el proyecto. Hágalo más, al menos 50 años, porque estos son gastos estructurales, es decir, permanentes, y por lo tanto hay que tener forma de financiarlo de manera permanente y en el largo plazo, al menos 50 años. ¿Cuánta injerencia puede tener esto en la discusión legislativa? Mucha, Vivi, porque el Consejo Fiscal Autónomo se creó para esto, para que de una manera alejada, porque el Consejo no depende del gobierno de turno, es un poco la autonomía que tiene el Banco Central. Es un organismo técnico, sumamente especializado, y que el propio Congreso pidió a ver, y el Consejo Fiscal Autónomo lo piden de todos los sectores políticos. Sí, para en este caso creo que hasta el mismo senador Lagos Weber estaba y cuando habló del tema dijo que había como un respeto transversal respecto a lo que se podía decir, entendiéndolo como un organismo técnico, más allá de quién lo encabece, si tiene o no mayor sintonía con la derecha en este caso. Y yo creo que va a tener incidencia, porque como te digo, el mensaje es: no deje para después la aprobación del financiamiento del proyecto. Hágalo al mismo tiempo o incluso antes. Yo creo que ese es el mensaje y lo van a adoptar partidos de oposición y yo creo que también el oficialismo. Y me atrevería a decir que también el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Porque, a ver, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dentro del Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo, está Germán González. Germán González era parte de este gobierno hasta hace poco. Eran compañeros de trabajo con el ministro de Hacienda. Y son todos un perfil bastante parecido. Responsabilidad fiscal ante todo. Yo creo que el gobierno va a tomar, no es que yo tenga información de que ya lo hayan decidido, si esto salió recién. Yo creo que van a tomar nota de lo que está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo y a mí me parece, no sé si la palabra es que se fusionen los proyectos en uno solo, pero de que al menos van a ir al mismo tiempo o incluso primero porque, insisto, este gobierno toma muy en serio la responsabilidad fiscal. Y si la máxima entidad fiscal que tiene el Estado, que es el Consejo Fiscal Autónomo, le está diciendo esto, yo creo que lo van a tomar en cuenta y va a tener repercusiones políticas y pronto, porque sabemos que hay bastante celeridad, al menos de todas las partes, en aprobar este proyecto. Los tiempos apremian, lo que pretende el gobierno es que esto se comience a pagar en febrero, entonces además también es un mes de receso en el Congreso. Entonces sí o sí tendría que avanzar esta discusión con la traba que ahora está precisamente en la inclusión del impuesto a los súper ricos. Así que vamos a quedar ahí expectantes y cómo se recoge también lo que tú nos acabas de